¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Plano Detalle. Los saluda Paola Pejoves y el día de hoy tengo un invitado que tiene una gran carrera tanto en el teatro, el cine y la televisión, y además es amante de la trova. Vamos a conocerlo. Trabajo mucho en teatro, eso me hace todo el tiempo estar en reflexión continua, en realidad, ¿no? Enseño en un taller, entonces también. Y la temática de las obras que yo pongo en escena tienen que ver con el Perú contemporáneo, ¿no? Y de lo que se trata finalmente de hacer teatro, de ser actores, a hacer patria. Entonces, ¿cómo vamos a hacer patria si es que no sabemos qué pasó, no? No lo votaron, lo sacaron por usar métodos poco ortodoxos, pero eficaces. Orden de arresto, para mí. Los dibujos que yo copio de la universidad son como mensajes. Ese es el tipo de cosa que me gustaría hacer. No imitar al personaje, pero sí encontrar 2 o 3 elementos que nosotros podamos trabajar y que construyamos en base a eso. Muy bien, aplausos para Miguel Isa, que está con nosotros en Plano Detalle. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bien, acá. Listo para estrenar. ¿Qué tal? Estaba viendo pues tu hoja de vida y tú desde muy temprano empezaste en el arte. ¿Fue tu debut en el cine La ciudad y los perros? ¿Tenías 16 o 17 años apenas? Cuando se estrenó tenía 17, sí. ¿Estabas en quinto de media? O por lo menos, ¿o terminaste? No, ya había terminado, yo terminé a los 15 del colegio. ¿Y qué tal la experiencia? Cuéntame de personajes a Róspide, ¿no? Sí, a Róspide, sí. Bueno, divertido, ¿no? En general, aunque yo me aburrí un poco. Pancho se reía mucho de mí porque le decía que me aburría porque no hacía nada en todo el día. Claro, era la primera vez que hacía cine y la verdad que te la pasas esperando, ¿no? Para mí era un desperdicio de vida estar ahí esperando para hacer una o 2 escenas. Y se reía mucho. Un día me dijo, oye, pero te hemos hecho un primer plano ahora. Y yo digo, ¿y qué gracia tiene eso? Está todo el día esperando para un plano. Es que es verdad, es que el cine es así, ¿no? Requiere de mucha paciencia, ¿no? Sobre todo para poderlo ver en una escena. El cine y la televisión, ¿no? El cine y la televisión es lo que más haces es esperar, ¿no? ¿Y quizás por eso te gusta más el teatro? ¿O no? Sí, bueno, en realidad yo siempre digo que a los actores les gusta el lugar donde empezaron, ¿no? Hay gente que empezó en la televisión que le gusta más la televisión, la gente que empezó en el teatro le gusta más el teatro, la gente que empezó en el cine, que es muy poca, le gusta más el cine, ¿no? Yo empecé en el teatro, así que prefiero el teatro. ¿Tú empezaste en 1983? ¿Estabas ya por terminar? Claro, yo empecé, sí, el 83, claro, el 82. El 82 hice la primera obra de teatro, todavía amateur, con un grupo que se formó en el Club de Teatro de Lima, yo estudiaba ahí, y con un director que hizo un montaje con alumnos del Club de Teatro, ¿no? ¿Y tu familia qué decía? ¿Tu familia te apoyaba? No, mi familia feliz, sí. Mi papá me dijo, bueno, estudia otra cosa, ¿no? Claro. Aparte, pero él fue el que me escribió en la escuela, él fue el que consiguió que me escribieran en la escuela, porque cuando fui a inscribirme ya se habían cerrado las inscripciones, y luego mi papá se hizo amigo de la secretaría y me inscribió. Así no te puedo creer. Pues bueno, es así, pues. Así más o menos. O sea, tenía, claro, o sea, pero logró. Tú estuviste en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático y en el Club de Teatro de Lima. Sí. ¿No? O sea, tienes una formación sí, el Club de Teatro de Lima empecé chibolo y de ahí, justamente en esta obra que te estoy hablando, conocí a una chica que era del ENSAT y por ella conocí el ENSAT y por eso entré, ¿no? ¿Y por qué te gustaba el teatro? ¿Te gustaba a ti? ¿Tú eras de los que te gustaba ir al teatro a ver obras, o no? A mi mamá le gustaba mucho el teatro, siempre nos llevaba de chibolos, ¿no? Al principio éramos todos, pero poco a poco los demás fueron descartando y al final íbamos solo mi mamá y yo. ¿Pero qué te gustaba? ¿Clásico o...? Todo. Todo.
todo, ¿no? Nosotros veíamos de todo, ¿no? Hasta el día en que conocí a Yuyascani. Ya. Mi hermano estudiaba en Bellas Artes y un día nos pasa la voz, oye, se está presentando un grupo que hace música, que hace teatro, vayan a verlo. Y nosotros fuimos sin saber quién era, ¿no? Y vimos una obra que se llamaba Los Hijos de Sandino, que es quizás la obra menos montada de Yuyascani. Ellos habían hecho una gira por Centroamérica y pasaron por Nicaragua y vivieron toda la revolución en ese momento. Y vinieron con esa historia, con la historia de Sandino, de la revolución sandinista. Y la obra era bellísima. Nunca en mi vida había visto esto. 6 actores que hacían todos los personajes con el mismo vestuario, en un espacio circular, música, muñecones, ellos mismos hacían la música en vivo. Y para mí eso me llenó la cabeza, me llenó los ojos, me llenó el corazón en realidad, porque era un montaje muy emotivo y era la primera vez que veía teatro de grupo, ¿no? Claro, pero... Digamos que eso fue lo que me convenció. Y dije, quiero hacer esto, ¿no? No, y además, de repente lo que te gusta es también el contacto con el público, ¿no? Definitivamente sí, ¿no? Claro, porque a diferencia del cine grabas una escena, pero bueno, tendrías que recién ver la película terminada o la telenovela al aire y tampoco ves la reacción directamente a menos que estés junto a personas, ¿no? O sea, es distinto, ¿no? Es más directo. No sabría decirte exactamente, porque igual siempre están los técnicos, siempre están los directores, siempre está la gente que está alrededor, o sea, siempre tienen su público, de hecho, ¿no? Y el público en cine y en televisión es mucho más comprometido, digamos, ¿no? Porque son parte del proceso. Yo lo que diría es que el teatro me gusta porque lo haces de una, ¿no? O sea, cuentas toda la historia en un solo momento, ¿no? En cambio, en el cine y la televisión lo hace por pedazos, ¿no? No necesariamente tienes una continuidad, todo tiene que estar anotado, porque si no te olvidas qué pasó, de dónde vienes y todo eso. Claro, en el teatro lo estás viviendo todo el tiempo, ¿no? A mí lo que me dicen los actores que han hecho teatro, que he entrevistado, que lo que le gusta del teatro, que si bien es una obra que se repite, no es la misma cada día, ¿no? Sí, claro. No, o sea, es que Claro, depende de lo que cada sientas día en es ese día. diferente. Es diferente la reacción Depende del público. del público también. No, claro, Sí. el público, hay público que a veces no, como que sientes que no hay sintonía, ¿no? Puede ser. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Eso es bien relativo, es bien relativo. Muchas veces haces una obra de teatro y supuestamente es comedia, ¿no? Y de repente nadie se ríe y tú estás preocupado porque, oye, todo está mal, Claro. la gente todo se está riendo y de pronto llega el final de la función y la gente aplaude a rabiar, ¿no? Y tú dices, ¿qué pasó? O sea, parecía que no les estaba gustando y resulta que es una maravilla. O todo lo contrario, haces un drama y de repente la gente se ríe y el resultado al final es el mismo, la gente aplaude mucho, ¿no? Miguel, por favor. Miguel, cuando tú participaste en Django, era el loco Julián. ¿Qué tal ese personaje? El loco Julián. Bueno, es alucinante. Es uno de los personajes que más me menciona la gente en la calle, cuando alguna vez algún despistado me reconoce. Muchas veces me han nombrado el loco Julián. Y fue un personaje muy entrañable, ¿no? En esta historia del antihéroe Django, el amigo incondicional que se inmola por él, por salvarlo, ¿no? Digamos que generó mucha recordación. Para mí fue muy divertido. Trabajé con varios de mis mejores amigos, Sergio Galeani, Giovanni Sixia, el director que era Ricardo Velázquez. Son varios de mis mejores amigos de la vida, ¿no? Y además un guión que fue gestado en la casa donde yo vivía en ese momento, porque Ricardo Velázquez, que fue el director, tuvo una serie de entrevistas con Django, con el hombre de la vida real,
a quien entrevistó durante varias semanas para conocer la historia y para armar el guión, ¿no? Miguel, pero la televisión también tu participación en diversas novelas. Tenemos Los de arriba y los de abajo, Los unos y los otros, Tribus de la calle. ¿Te gustó la participación? Esas son telenovelas muy recordadas, ¿no? Que pegaron muchísimo. Sí, claro. Yo he tenido la suerte de hacer en televisión casi siempre lo que me ha gustado, ¿no? Yo soy un poco reacio a la tele, ¿no? El formato me parece que es el que más desperdicia los contenidos, el talento, las posibilidades expresivas, ¿no? Entonces, suelo hacer muy poca televisión y cada vez que lo hago cosas que me gustan en realidad, ¿no? Más allá de que a veces tengo que hacer la chamba porque necesito la plata, en general trato de no hacer mucha televisión y creo que todas las cosas que he hecho han sido porque me ha encantado participar en el proyecto, ¿no? Por los amigos, por los actores, por los directores, por la producción en general, ¿no? Todo el mundo sabe que yo soy un enemigo de la televisión comercial, ¿no? Ajá. Y por eso soy fan de Canal 7. Porque bien, es lo que mejores productos y mejores contenidos tienen, ¿no? O sea, imagínate, pues un programa que gana todos los años todos los premios por televisión cultural, no solamente es el mérito de hacer buena televisión cultural, sino que es el único canal que hace televisión cultural. Bueno, entonces, pero por ejemplo, hace 2 o 3 años ganó todos los premios de ficción. El último bastión, con Eduardo. El último bastión, de Adrián con Eduardo C. y con todo ¿no? Conversando con la Luna, que fue otro gran producto en nuestra historia. O sea, productos de ficción buenísimos, de altísima calidad y de contenidos culturales y irrefutables, ¿no? Entonces, ha sido una cachetada para la televisión comercial, porque el Canal del Estado, que nunca había ganado un premio de ficción, que siempre ganaba los premios de programas culturales, de pronto gana todos los premios de ficción. Bueno, ese es el estado de la televisión comercial. Entonces, por eso es muy rara vez participo de una producción televisiva, ¿no? Y tengo la suerte de haber hecho 2 cosas que me han encantado. Yauca, últimamente quiero decir, ¿no? Yauca y ahora Junta de Vecinos. Así es. Así es. Vamos a hablar, Miguel, ¿no? Vamos a hablar de tus últimos trabajos en breve. Vamos a hacer una pequeña pausa en el programa y regresamos con mucho más aquí en Plano Detalle con Miguel Isa. Muy bien, continuamos en Plano Detalle con entrevista con el actor Miguel Isa. Miguel, en la película Caiga quien caiga interpretas pues a Vladimiro Montesinos. Y estaba leyendo que es verdad que te envió una carta notarial porque se quejó del personaje. ¿De qué se quejaba? Bueno, a mí no. Se la mandó a la productora, ¿no? Yo nunca he tenido contacto con él ni nada. ¿Ya? Pues lo que recuerdo es que en la carta decía algo así como podía afectar su buen nombre, ¿no? O algo así. Y bueno, nosotros nos extrañamos un poco que escriba eso desde la cárcel. Después Eduardo Camino, que es el coprotagonista, él me hizo entender. Aparentemente él estaba molesto porque su personaje lo iba a hacer yo y no lo iba a hacer Andrés Vice, ¿no? Entonces creo que a eso se refería con que iba a afectar su buen nombre. Claro, porque al final interpretarlo, bueno, tú estabas contando, en Caiga quien caiga se cuenta esa historia, ¿no? O sea, tampoco no están inventando ningún detalle, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que todo el mundo tiene derecho a quejarse, ¿no? Y hasta él, imagínate. No, claro, pero sobre todo, ¿a ti te incomodó interpretarlo o no? ¿Lo tomaste como un personaje No, para mí fue divertidísimo. Claro, imagínate. Es uno de los personajes más mencionados en la historia del Perú. Es muy gracioso porque cuando el director me plantea hacer esta película, esta historia, me plantea un trabajo de creación. Me dice, yo no quiero hacer una imitación. Y me puso una película italiana, Il Divo, creo que se llamaba.
donde la película trata acerca de un presidente italiano muy conocido, de los años 80, 90 creo, y donde el actor no hace una imitación, sino hace una creación, un personaje grotesco que andaba todo rígido, tenía una gestualidad muy rígida, hablaba tal forma. Y era muy interesante la película porque era un código que muy rara vez se ve, ¿no? No es un código naturalista que ves en el cine generalmente. Y luego al final de la película pasan imágenes de archivo del personaje real. Y no se parecía a nada, porque el personaje real era pequeñito, chato, qué sé yo, y el otro era un actor grandote, gordo, ¿no? Y qué interesante de poder hacer en cine una cosa así, una cosa muy teatral, ¿no? Claro, pero qué paja, eso me entusiasmó, ¿no? Entonces, claro. lo divertido fue hacer un personaje así, desde una creación donde dijimos, vamos a ponerle qué cosa, a ver, el acento, vamos a poner la forma del cuello. Pero el peinado la caminada. era el de Montesinos, ¿ah? El peinado, digamos, sí, que trató de imitarse. Me pintaron el pelo porque Montesinos no tenía cana, yo soy súper canoso, y me raparon también, ¿no? Tratando de hacer imagen. Pero lo curioso es que tú lo ves y no me parezco nada a Montesinos. Y la gente, los comentarios de la gente en general era, oh, igualito, igualito. Pero tú sabes que a mí me hace, o sea, te veo, porque eran con los lentes que usaba, así, esos grandes, cuadrados, y el peinado, ¿no? Y bueno, dentro de eso, además tú eres mucho menor que él, o sea, que al final no representaba directamente el personaje. Pero, ¿a ti te gusta hacer personajes de carácter? Será, no sé si los malos de la película, pero... Es muy divertido. ¿Te gusta más que ser el galán de la historia? No, galán no voy a ser nunca, pues, no te pases. Pero puede ser galán, ¿por qué no? Una historia de amor. Como me decían, ¿cómo me decían a mí? Sex symbol del tercer mundo. Pero ¿por qué, Miguel? Puede ser, o sea, en una historia... bueno, para todos los gustos ahí, ¿no? Claro. No, claro. No, porque al final... los villanos o los malos de la película, de las historias, sí, yo creo que son los que requieren más, no sé, esfuerzo, no sé si será eso, y a la vez... No, hacer un malo es muy divertido, porque, a ver, si es un antivillano se va a salir con la suya, antihéroe, pero si es un antihéroe se va a salir con la suya, y si pierde, es divertido perder también, ¿no? Nadie pierde como un malo, ¿no? O sea, el malo es el mejor perdedor del mundo porque lo pierde todo siempre, ¿no? Claro. Después de haber tenido todo, lo pierde todo. Entonces, siempre las historias son épicas en cualquier sentido. Si gana o si pierde, ¿no? Entonces, y lo más divertido del malo siempre es tratar de hacerlo bueno, ¿no? Es lo que le da la redondez al personaje. Mientras más malo sea, hay que tratar de que sea más bueno, ¿no? Y todo lo contrario, si eres muy bueno, tienes que tratar de hacerlo lo más malo posible, ¿no? ¿Tú has tenido alguna experiencia, Miguel, con público, con gente en la calle que te haya dicho algo por algún personaje? O sea, que confundan la realidad con la ficción y que... Bueno, en la época de Tribu y la Calle, ahí sí tuvimos serios problemas. Ya sabemos que las barras son fanáticas, ¿no? Claro. Y con ellos no hay razonamiento, porque son fanáticos, ¿no? Como los fanáticos religiosos, es igual. Claro, son extremistas, pues. Claro. Claro, entonces, sí, decía que estaba mal lo que estábamos haciendo, pero es ficción, es televisión, pero no había forma de convencerlos de que era una historia, ¿no? Sí, Miguel, tú subiste en el 2000 fue, creo, la película Prueba de Vida. Esa es la de Claro. con Meg Ryan, ¿no? Sí. Sí, ¿qué papel interpretaste? Porque también estaba... Sí, un papel muy chiquitito, ¿no? Era, bueno, digamos, el comandante guerrillero de una compañía de guerrilleros, ¿no?
No, claro, en esa fue que es con Russell Crowe, creo, con Meg Ryan, donde tuvieron Russell el Crowe y romance, Meg ¿no? Ryan, sí. Donde tuvieron el romance y todo el problema y la publicidad. Supuestamente ahí nació el romance, sí. ¿Tú los conociste o no? ¿O no tuviste grabación con ellos? Lo conocí a Russell Crowe un día. ¿Y qué tal? No grabé directamente con él, pero él grabó el mismo día que yo. Filmó. ¿Y qué impresión te dio? ¿Bien? Porque él estaba con toda con la película El Gladiador, ¿no? Estaba de moda, ¿no? El actor de moda en Hollywood, por ese momento. Bueno, solamente me lo presentaron. Como yo no hablaba inglés, o yo no hablo inglés, y él no hablaba castellano, problema. digamos que no tuvimos mucho de qué conversar. Bueno, claro, además es interesante, ¿no? Porque es otro tipo de trabajo y eso es para un actor no hay que también salir de no solamente en el Perú, también puedes trabajar afuera, es súper interesante. Tú trabajaste en Francia. La maquinaria hollywoodense, ¿no? Realmente la maquinaria hollywoodense. ¿Te pareció muy 300 personas? Mucha gente, ¿no? No. ¿Qué tal? No, a mí me pareció... A mí lo que me encantó era que un sistema que funcionaba a la perfección. O sea, realmente funcionaba a la perfección. El equipo muy profesional. Bueno, tenían toda la plata del mundo, evidentemente. Así que no trabaja bien, ¿no? Claro, pero todo, cada día bien, ellos planifican todo, pues, ¿no? Todo bien planificado. Súper planificado, pero mira, o sea, si hay algo que se le respeta a esta gente es que realmente son profesionales, o sea, viven de eso, se dedican de eso, y no es como nosotros que tienen que hacer 14.000 cosas más para poder vivir, sino que se dedican exclusivamente a eso, ¿no? Entonces, eso es poder trabajar en condiciones profesionales, ¿no? Aparte de ser un buen profesional, talentoso, responsable, digamos que tiene la posibilidad de ser verdaderos profesionales, porque el mercado te permite ser un verdadero profesional. Claro, además hay mucha competencia, pues. Mucha competencia, además. Tiene que hacerlo bien. Obvio, es un mercado enorme, es una industria, claro. Y tienes que estar absolutamente calificado y hacer tu chamba lo mejor posible. O sea, cuando trabajas en un ambiente así, es genial, ¿no? O sea, era un set, porque era un cerro, se creó el Hackford Hotel, ¿no? Porque compraron un cerro y hicieron todas las instalaciones de agua, desagüe, qué sé yo. Y el set era enorme y había un ataque directo al campamento, qué sé yo. Habían 200 personas y de repente decías, bueno, vamos a grabar, y las 200 personas desaparecían, ¿no? Pero qué buena experiencia, ¿no? Sobre todo es eso, ¿no? Que lo puedes contar y ya hemos visto ahí tu escena. Está muy bien, hacías de guerrillero. Tú fuiste también a Francia, unos montajes dirigidos por Gilbert Rouvier, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. En Francia, ¿qué tal? De los estadounidenses a los franceses. El paraíso del teatro, ¿no? Claro. El paraíso del teatro. O sea, Francia es un país que invierte muchísimo en cultura. Invierte tanto en cultura que cuando se unió a la Comunidad Europea, a la Unión Europea, tuvieron que bajar, porque les pidieron que bajen para nivelarse con el resto de países, ¿no? O sea, tuvieron que bajar el presupuesto y la cantidad de acciones a favor de la cultura para alinearse, ¿no? Entonces, mucha gente se quejó porque les redujeron los derechos y un montón de cosas en la comunidad artística, ¿no? La comunidad intermitente, que es lo que llaman. Pero ese paraíso del teatro, o sea, yo trabajaba en teatros que tenían presupuesto de 10 millones de euros al año. Wow. ¿Cuánto tiempo solamente estuviste? Para mantener el teatro. ¿Cuánto tiempo estuviste? No, trabajé 5 años, pero yo iba y venía, no estuve viviendo allá. Iba para cada gira, ¿no? Se hacía unas giras que duraban 2 meses, 3 meses al año, entonces yo iba esos 2 o 3 meses, ¿no? Bueno, está bien. Entonces has tenido una serie pues, de experiencias y además, y hablando de Hollywood, bueno, de cine nacional, Tarata, que bueno, que es de Fabricio Aguilar, si no me equivoco, en los cuales pues también tocó un tema pues muy cercano, ¿no? En los cuales mucha gente pues lo había vivido, o por lo menos de niño, o de joven, o de adulto, no sé. Pero, ¿qué tal la experiencia? Divertido. Fabricio es muy amigo mío también. Yo había trabajado en teatro con él, lo había dirigido en teatro incluso, y ahora él me llama para dirigirme en cine, lo cual me parece fantástico. Y es un amigo muy querido, lo quiero muchísimo, porque además
como que lo vi desde el comienzo, ¿no? Entonces es un actor que conozco desde que era chiquito. Nos hicimos muy amigos, hicimos 2, 3 obras de teatro juntos, seguiditas, y de ahí nomás fue la película. Trabajar con Gisela fue muy divertido también. Es una chancona. Creo que era la primera vez que iba a hacer una producción de ficción de ese tipo, ¿no? Ya. Un drama, Ahí está una Gisela, tragedia, justo. ¿no? Finalmente, sí. Claro, ¿tú haces de qué? De un profesor. Un profesor, claro, un profesor universitario, ¿no? Claro. En medio de toda la vorágine senderista, ¿no? Bueno, muy interesante sobre todo esa película, bueno, de Fabricio Aguilar. Miguel, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con mucho más, porque sé pues que tú también te dedicas a la docencia y te gusta mucho enseñar teatro, y eso vamos a conversarlo más en plano detalle. Muy bien, seguimos en plano detalle con el actor Miguel Isa. Miguel, a ti, ¿qué tal la docencia? ¿Te gusta enseñar teatro? Me encanta. Yo he descubierto a los 50 años que es mi verdadera vocación. ¿En serio? No quiero hacer otra cosa. O sea, si yo tuviera que elegir entre actuar, dirigir, enseñar, prefiero enseñar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sientes con los alumnos? Aprendo más. Aprendo muchísimo. Enseñando se aprende muchísimo. Es una manera de volver a revisar lo que ya sabes, de volver a pasar por el mismo lugar por donde pasaste una y otra vez para volver a aprender. Es la oportunidad de siempre estar en constante aprendizaje, ¿no? Igual, evidentemente, cuando trabajas también estás aprendiendo y estás poniendo en práctica lo que sabes y qué sé yo, pero el contacto con estas personas que están viendo un proceso creativo en ellos mismos, porque finalmente Claro. de lo que se trata es de que cada persona crezca siendo auténtica y siendo él mismo, ¿no? Ese proceso de formación es mucho más rico que un proceso creativo de actuación para mí, ¿no? ¿Tú eres Yo un encuentro profesor mucho más exigente? divertido. ¿Eres exigente? Súper, súper exigente. Pero tanto así Súper que los exigente. haces hasta, no sé, pues, de los que te hace llorar o, o no tanto. De vez en cuando hay alguien que sale llorando, sí, definitivamente. Siempre hay alguien al que el mensaje le llega más directamente. Qué sé yo soy muy apasionado. Yo Ya. puedo levantar la voz y gritar si es necesario. Yo puedo ser tu mamá, pero también puedo ser tu entrenador de rugby, ¿no? Claro. Si es necesario. No, claro, porque además hay gente que le gusta el teatro, pero a veces el mostrar emociones les cuesta, ¿no es cierto? A veces es que depende de la manera que te crían, no sé, hay gente que le cuesta llorar o reír o decir cosas. No, digamos que no. vivimos en una sociedad que te reprime y te la pasa diciendo no seas tú mismo, ¿no? Y ese es el gran problema. Tú tienes que ser como los demás. Es lo Claro, que te es pide verdad. la sociedad, que seas uno más del montón, ¿no? Y la gente llega a un taller de teatro justamente buscando salir de sí mismo, ¿no? Poder expresarse como persona, tener una voz propia, tener una elaboración propia, ¿no? Eso es finalmente lo que hace el teatro. El teatro es un ejercicio terapéutico por excelencia, ¿no? Yo tenía un alumno que decía, yo hago teatro porque me sale más barato que la terapia. Y es verdad. Entonces, ¿tú Es recomendarías verdad. para todo el mundo hacer teatro, por ejemplo? Pues sí, sí. Mi terapeuta me contaba que cuando él estudiaba en el colegio, mi terapeuta ha muerto hace muy poco, cuando él estudiaba en el colegio, estudiaba en los años 50, me contaba que el teatro era parte de la obligatoria de la currícula obligatoria de estudios, ¿no? Y de repente un día lo sacaron. Y el teatro es parte de la currícula obligatoria en muchísimos países del mundo, ¿no? Y como siempre acá nos engañan y nos dicen que no es necesario, ¿no? Ay, pues debería hacerlo porque al final pues es una sí. manera terapéutica, ¿no? Tú tienes toda la razón, ¿no? Pero es parte importante de la construcción de la personalidad, ¿no? El juego escénico te permite la posibilidad de interpretar roles distintos, ¿no? Claro. Esos roles distintos que puede ser
como hablábamos hace un rato, el bueno o el malo, que no es otra cosa que la identificación de los valores éticos puestos en personajes distintos, ¿no? Es una forma de entrar en contacto con todo lo positivo y todo lo negativo que hay en ti, ¿no? Sin miedo a sacarlo porque estás en un espacio de seguridad, en un espacio donde estás contenido, donde puedes jugar libremente y puedes jugar a hacer cosas buenas y a cosas buenas o cosas malas, como te digo, valores éticos, valores morales, finalmente valores, y contar historias de personajes que tú puedes reconocer, claro, ¿no? Producir la identificación. O sea, son un montón de cosas que permiten al ser humano crecer y desarrollarse, ¿no? Entonces, por eso debería, como antes, ser parte de la currícula, pero por supuesto al sistema no le interesa que tú seas tú mismo, ¿no? Dime, tú el 10 de febrero estrenas Larga Distancia, ¿no es cierto? Larga Distancia. Larga Distancia. Interpretas a un padre que tiene poca comunicación con su hija millennial, ¿no? Mucha gente se puede ahora... Yo tengo un hijo de 12 y no es millennial, pero pero está con todo lo de la internet, que es totalmente distinta. Centennial, ¿no? Él es Centennial, ya ni sé los nombres, pero es eso, ¿no? La comunicación, porque había un cambio tan rápido, ¿no? Pues sí, la velocidad de procesamiento es muy distinta ahora, ¿no? Es verdad. Los dispositivos periféricos son muy distintos a los que teníamos antes. No, claro, pues yo soy de la... Ya al nivel de juego, nomás, tú jugabas con una caja de cartón, un palo y una piedra, y ahora todos tienen un dispositivo en la mano, ¿no? Claro, y además, sobre todo, ves que yo lo veo en los estudios, ¿no? Yo estudié y que me iba a la biblioteca, que tenía que buscar el libro, ahora mi hijo busca Google, ¿no? Es ya más rápido. Sí. Un poco ese es el vínculo, ¿no? Sucede también que acaban de divorciarse, por lo tanto están pasando por un proceso de luto, de pérdida, y digamos que ha sido la mamá siempre la encargada de comunicarse con la hija y ahora se queda con la hija porque la mujer se ha ido a vivir a otro lado, Estados Unidos, y ahora tiene que hacer los dos roles, ¿no? De papá y mamá, y en medio de la depresión y de la pérdida, pues le cuesta muchísimo vincularse con ella, ¿no? Claro, muchos se van a sentir identificados, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, la pandemia hizo que mucha gente al estar en casa, tenía que estar con la familia, que no la veía de repente todo el día. Obligado a vincularse con la familia, Así ¿no? es. Había gente que nunca había estado tantas horas después de años, ¿no? Con sus propios esposos, sí, ¿no? Entonces, la comunicación es lo que falla, creo, ¿no? Bueno, esto es el tiempo de los males sociales, ¿no? Que incluye la comunicación, todos los problemas que tienen que ver con la distorsión de la realidad. Claro, si vivimos en un mundo que nos enseña una realidad asfixiante, así es, siempre la solución va a ser aislarse. El aislamiento es la única manera de mantener intacta tu identidad, tu personalidad, ¿no? No, entonces, todas las enfermedades sociales vienen a causa de esta imposibilidad de comunicarse con normalidad. Bueno, ¿qué es lo normal? Es todo un tema, ¿no? Pero como estabas acostumbrado, digamos, ¿no? Y hablando La gente antes se enamoraba por cartas, imagínate, ¿no? Ahora por fotitos. No, y ahora se comunican, ahora los chicos quedan y juegan en línea, y te lo digo, yo no entiendo. O sea, pero yo prefiero ir... Claro, la pandemia no ha hecho más que extremar este vínculo virtual que ya existía, ¿no? ¿Y con tu hijo cómo te llevas? Bueno, mi bebé tiene 31 años, vivimos juntos. Ya. Y es como cualquier relación, ¿no? Hay momentos buenos, hay momentos malos. Él es dramaturgo, ¿no es cierto? Peleas, También. hay todo. Él es actor, director, dramaturgo, profesor. Él es la versión extendida de nosotros, de sus padres. Pero viviendo juntos, ¿qué tal se llevan? ¿Bien o no? Bien en general, ¿no? Pero siempre hay peleas. Como te digo, es como cualquier relación. Claro. Sí, como cualquier relación. Y a veces hay que pelearse, ¿no? Para poder decir las cosas. Muchas veces cuesta mucho decir las cosas si no es a través de una pelea, ¿no? Es verdad. Bueno, eso sí. Ahí se dicen las verdades, como las bromas, ¿no? Pues sí.
Sí, yo creo que es sano, ¿no? No, es que está bien, es que tampoco el mundo perfecto no existe. O sea, los cuales uno Felizmente. tiene que comunicarse y hablar. Dime, con Franco hiciste obras basadas en clásicos de Shakespeare, pero las adaptaste, ¿no es cierto? Cuéntanos Este un es poquito nuestro de eso. proyecto, acá está, mira, ve, Del Bardo, ¿no? Ahí, Ya. Del Bardo. Ese es nuestro proyecto máximo. Del Bardo nace de dos cosas, ¿no? Un proyecto que tenía yo, una idea que tenía hace muchos años de reescribir a Shakespeare, ¿no? Alonso Alegría prologó una versión que él tenía de Ricardo III, diciendo que la obligación de los jóvenes era reescribir a Shakespeare, porque el lenguaje de Shakespeare pertenecía a una época distinta a la que vivimos ahora, ¿no? Entonces, él le proponía a la gente teatrera que volviera a escribir. Entonces, esa idea a mí se me quedó hasta que comenzó con los talleres. Cuando comenzamos con los talleres, le dije a Franco, esa es la oportunidad. ¿Te provoca? Reescribimos a Shakespeare. Y ya, bacán, hagamos eso. Entonces, el concepto básico era trasladar la historia de Shakespeare al contexto peruano, a la historia del Perú, Ya. ¿no? Y él eligió, bueno, elegimos 2 o 3 obras y él se quedó con Romeo y Julieta para hacer la primera obra de teatro del colectivo del Bardo, que surgió porque los alumnos no se iban en realidad. Terminaron el taller y los alumnos no se iban, seguían por ahí. Y él adaptó Romeo y Julieta a la época del conflicto interno, ¿no? Donde Julieta era la hija de un cabecilla sandinista y Romeo era el hijo de un militar. O sea, ¿qué amor más imposible que ese, digamos, ¿no? Conciliar el Estado contra los senderistas, digamos. Y de ahí surgió este proyecto. Luego hicimos ¿Quién es Otelo?, basado en Otelo, donde tomábamos a los personajes de la dictadura, ¿no? Ya. Fujimori, Keiko, Montesinos, los políticos corruptos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se construyó una obra donde todos eran Yago, ¿no? Todos eran malos, todos actuaban como Yago. No había ningún Otelo. Y Franco decide que Otelo era el pueblo, Ya. ¿no? Claro. Entonces, todos los que estaban en el poder se comportaban como Yago y Otelo era el pueblo al que lo engañaban y lo hacían creer cosas que no existían, y etcétera, etcétera, ¿no? No, pero Y interesantísimo, luego ¿no? hicimos Sueño de una noche de Ya. elecciones, basado en Sueño de una noche de verano, donde sucedía en la época de Odebrecht, ¿no? Con la segunda vuelta entre Keiko y Kuczynski, y se desata todo el escándalo de Odebrecht. Y todo es un juego de poder y de coimas y de corrupción y todo eso, ¿no? Entonces tomamos las historias de Shakespeare originales y las convertimos en historias peruanas, en historias de lo que nos está pasando en este momento, ¿no? Interesantísimo, y eso se podría hacer con muchos clásicos, ¿no? Yo creo que esa adaptación... Bueno, nuestro proyecto es hacer 10 clásicos, ¿no? No, está perfecto. Muy bien, Miguel. Vamos a hacer una breve pausa, una pausa cortita, y regresamos contigo en pleno detalle. Muy bien, seguimos con Miguel Isa aquí en plano detalle. Miguel, estaba viendo Rómulo y Julita, con Mónica Sánchez. ¿Eso se estrenó por la pandemia o fue un mes antes? Yo me acuerdo haber visto... Se estrenó muy poco antes, me parece recordar que fue en febrero el estreno, me parece recordar, del 2020 que según muchos seguimos viviendo, ¿no? Claro, yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo de ese afiche visto en el Círculo Militar, lo habían puesto, y que parecía, Sí. Y me pareció muy interesante el juego con las palabras, ¿no? El Rómulo Sí. y Julita, ¿no? Pues otra vez una versión de Romeo y Julieta, ¿no? Claro, pero esa también era sobre clases, sobre una familia... A ver, cuéntanos un poco. Pues era la historia de 2 cincuentones, en realidad, que era un poco la versión cincuentona de Romeo y Julieta, ¿no? Este señor, este hombre que había vivido mucho tiempo en Europa, y su relación una vez más se interrumpió allá y decide regresar al Perú y decide regresar al lugar donde había nacido, que era este pueblito que se llama Verona, Ya. con B grande,
¿no? Un pueblito en la sierra del Perú. Y se encuentra con esta mujer que solterona, digamos, a estas alturas, que no quería saber nada de hombres ni de relaciones, y hacen clic por casualidad, se encuentran de casualidad, y terminan teniendo un romance prohibido. ¿Por qué? Porque ella y él estaban en bandos diferentes. En este pueblo se lo disputan los mototaxistas, ¿no? Son dos bueno. bandas de mototaxistas que son enemigas y que tratan de apoderarse, digamos, del mercado de este pueblito, que es un pueblito enano, lo que lo hace más entrañable todavía. Y claro, él está con su primo, que es Emilram Cosío, que es el dueño de la empresa de mototaxis. Por el otro lado está Mónica con Pietro Civile, que son los dueños de la empresa de mototaxis enemigas. Entonces, los dos se conocen sin saber que son de las empresas enemigas. Y cuando se enteran, Claro. pues ven que su relación es imposible, tratan de verse escondidas, pero terminan peleando y, por supuesto, hacia el final de la película terminan juntos, ¿no? Como debe ser. Bueno, pero al final, tú que me decías que no podía ser protagonista ahí, bueno, no galán, pero el protagonista de una historia de amor. ¿No es cierto? Ahí está. El galán cincuentón venido a menos. O sea, pero ahí está, o sea, de verdad, porque tú generalmente has hecho siempre no sé si el antagonista, ¿no? No sé si malo o Bueno, digamos que los más recordados siempre son ¿no? los malos. Porque has hecho de Drácula los también, malos, ¿no? También Ha sido Drácula, Montesinos, Ricardo III, o sea, yo he tenido la suerte de hacer los malos icónicos de la historia de la dramaturgia, ¿no? He hecho a Drácula, he hecho a Ricardo III, he hecho a Macbeth, he hecho a Krogstad de Casa de Muñecas. Son los malos icónicos de la dramaturgia, ¿no? Qué maravilla. Suerte porque, bueno, en mi promoción somos muy pocos actores. Recuerda que venimos de la época de Fukimori, donde mucha gente tuvo que dejar Claro. de actuar porque tenía que vivir, ¿no? No, claro. Sobrevivir. Claro. Entonces, de mi generación quedamos muy pocos, ¿no? Sergio Galeani, Bruno Godard, Manuel Calderón, qué sé yo, somos muy poquitos, ¿no? Los que nos mantuvimos en actividad en esta época terrible, ¿no? Dime, en la película El acuarelista es el sueño, pues, de este oficinista, ¿no? Que su sueño es pintar acuarelas, ¿no? Que es dejar todo para poder dedicarse a pintar su acuarela. Pero ¿a cuánta gente le gustaría hacer eso realmente? ¿No? Pues o sea, muchísima poder dejar gente. su trabajo O sea, aburrido, oficina, o de repente de teletrabajo y dedicarte a pintar, ¿no? ¿Cuántos artistas? Pues tranquilamente, o sea, voy a ser bueno, voy a decir que la mitad del mundo quiere hacerlo, ¿no? La otra mitad todavía no sabe que quiere hacerlo, pero estoy seguro que en general todos quisieran realmente dedicarse a eso, pero están obligados a hacer un trabajo productivo y llevar dinero a la casa porque si no se mueren de hambre, ¿no? ¿Y tú pintas, Miguel, Pero o no? te aseguro, yo pinto paredes, eso sí. Ay. Sí, ¿no? Eso me sale muy bien. Ah, bueno, pues Sí. está bien. Pues yo ni Pero- eso, te digo. Pero yo admiro muchísimo a la gente que logra esa técnica. Por ejemplo, la acuarela es dificilísimo. Yo no sé cómo La hacen acuarela es muy difícil. Es muy Yo para difícil. esta película tuve un profesor que me comenzó a enseñar algunas nociones de trazo, de textura, la témpera se pinta pues abajo, ¿no? Apoyado en la mesa y hay que levantarla para tener efectos, cómo quieres que sea la caída del agua, la cantidad de agua que mezclas con la pintura, con la acuarela, etcétera, ¿no? Hay visto, por ejemplo, hay que mojar el papel, ¿no? El Eso no papel se sabía. sumerge en agua. Es por la Luego- intensidad, ¿no es cierto? Es la intensidad de un tono. Es el trabajo para que el papel reciba la pintura, tiene que haber estado empañado en agua, porque si no, el papel está muy seco, es muy duro, muy tieso. Ah, no sabía. ¿No? Entonces hay que ablandarlo un poco. Entonces lo aligeras
lo secas y luego trabajas sobre eso, ¿no? Dime, en la película, por ejemplo, está El Limpiador, que una persona que se hace cargo de un niño de Adrián Saba, sí. que pierde a la familia por una epidemia es tipo COVID, ¿no? O sea, al final, no sé... Pues sí, una película futurista, ¿no? Claro, ¿no? Pero al final son tus personajes muy interesantes. Qué interesante porque te permite la actuación hacer, no sé, pues, ahora eres forense, ¿no? Antes el acuarelista, ha sido guerrillero, o sea, mira qué variado. Sí, te permite aprender cosas que nunca aprenderías en una vida normal, ¿no? Claro, pero mira, es curioso, yo siempre he tenido dos carreras, tuve que dejar sistemas, yo era programador de ¿En computadoras serio? y una de las etapas es la creación, a lo que le llaman análisis de sistema, ¿no? Donde tú tienes que estudiar todo lo referente al sistema que tienes que desarrollar para poder plasmarlo en una plataforma que manejes desde una computadora, ¿no? Y el profesor de análisis de sistema que teníamos era un genio, y me acuerdo que un día uno de los alumnos le dijo, ay, profesor, pero voy a tener que meterme a aprender cosas que no tienen nada que ver con mi carrera. Ay, qué chamba, ¿por qué? Y el profesor le decía, claro que sí. O sea, si un día tienes que hacer un sistema de optimización de cruce de chanchos, pues vas a tener que meterte en los establos y convivir con los chanchos para aprender cómo viven ellos, para poder optimizar. Y la alumna, ¡ay! Pero es verdad, es la única manera. O sea, es la única manera. Sí. Entonces, es la única manera. Yo vivía feliz con mis dos carreras porque los dos eran procesos creativos muy intensos, ¿no? Tuve que dejar en un momento porque cuando comencé a chambear las dos cosas a la vez ya no vivía. Claro. Entonces, en un momento tuve que optar y decir, ok, tengo que dejar uno de los dos. Y fue casual, en realidad. En ese momento estaba haciendo, no me acuerdo qué obra de teatro. No, pero era desgastante, pues, ¿no? Fue cuando vino Los de Arriba y Los de Abajo. Ya, claro. Cuando comenzamos con en ese momento, ya, no puedo. No puedo. Entonces ya, me quedo en la actuación porque es lo que ahorita estoy haciendo, digamos, ¿no? Lo que me consume más tiempo. Y por eso fue, porque en realidad yo no sabía por cuál decidirme. Siempre me gustaron las dos cosas. Bueno, y además los de arriba... Con la misma intensidad, creo. Y los de arriba y los de abajo que tuvo muchísimo éxito, ¿no? Sobre todo, yo creo que tuvo mucho éxito porque hubo primero que fue una idea original buenísima, era la primera vez que se intentaba hacer televisión social en el Perú. Bueno, claro. No la primera vez, pero después de muchísimos años se intentaba hacer un proyecto social en televisión. Michelle Gómez encabezó un equipo con Eduardo Arencén, ¿no? Encabezaron un equipo creativo muy interesante y recolectó a mucha gente que ya veníamos trabajando mucho en teatro y haciendo cosas en teatro y que nos conocíamos bastante y creamos un equipo de trabajo que realmente estaba comprometido con lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces yo creo que el éxito de la serie se basó en ese compromiso, ¿no? En la seguridad y en la convicción que teníamos de lo que estábamos haciendo, ¿no? Muy bien. Muy bien, Miguel. Yo, en el programa hacemos una especie de ping-pong de preguntas cortitas para conocerte un poquito más. ¿Qué personaje histórico o famoso te gustaría conocer? Conocerlo personalmente. Bolívar, que fue uno de los personajes que también hice, ¿no? Hice de Bolívar en una obra de teatro, el año 95. Perdón, 85. 86, ya me acordé, 86. Hacía un Bolívar joven, un Bolívar antes de la revolución. ¿Qué libro? ¿Tienes un libro favorito? Uy, un montón. Además son los libros que siempre releo. O sea, Rayuela es un libro que voy a leer siempre. 100 años de soledad es un libro que voy a leer siempre. El perfume es otro libro que voy a leer siempre. Bueno, un montón. La guerra del fin del mundo es otro de mis libros favoritos de la vida. Los cuentos de Benedetti es un
no siempre los leo. O sea. Sí. Yo soy de los que prefiere volver el mismo libro que ya leí a leer uno nuevo. Ah, mira. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Invisible, definitivamente. ¿Y O volar. ¿Y tu juguete favorito de la infancia? Tengo varios. Tenía un camión así enorme, era. Bueno, de repente era más chiquito, ya no me acuerdo. Pero para mí era así enorme, era un camión de exploración, de investigación. Era un camioncito que tenía un radar, tenía un montón de instrumentos para jugar. Pero también me acuerdo de un perro articulado. Mira. Era un perro articulado de madera, que me encantaba. ¿Y cuál sería, crees, tu mayor virtud? La pasión, creo yo. Y si tienes plan, ¿y cuál es tu plan a corto plazo? O sea, ¿qué cosa te gustaría hacer? O sea, un plan que ya tienes. Mi escuela. O sea, yo vivo y muero por mi escuela ahorita. Miguel, entonces ya antes de despedirnos, ha sido realmente un placer conversar contigo y nos hemos divertido muchísimo. Sí. La invitación a la gente para que vea Larga Distancia. Pues este 10 de febrero se estrena en todos los cines Larga Distancia, una película familiar, una película donde se van a sentir identificados con los personajes en una historia real que podría pasar en tu casa, que podría pasar en la casa del vecino. Con un elenco extraordinario, una película finísima, de muy buena calidad técnica, cosa que lo van a comprobar ustedes, y con un proceso creativo muy interesante. Larga Distancia está en los cines este 10 de febrero. Los esperamos ahí. Muchísimas gracias pues a Miguel Isa. Ya saben, ya para ir a ver su película, gracias por estar con nosotros aquí en Plano Detalle. Ha sido realmente muy amable y nosotros, por supuesto, los invitamos a volver a ver la entrevista en nuestras plataformas tanto de YouTube como de Facebook de TV Perú Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Chao.